Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy domingo 24 de octubre del 2021. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Le pedía al Señor que me revelara qué compartir este domingo con ustedes, porque he propuesto en mi corazón que solamente voy a compartir aquello que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Y, y digo que la palabra es fiel y verdadera porque el salmista en el Salmo 16:7 dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Yo le había pedido al Señor de que mientras duerma, que Él me ponga una palabra en mi corazón para poderla compartir con ustedes. Y en la madrugada ya tuve esa palabra, y la palabra para hoy día es creer para vivir. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios vivo, real, verdadero, un Dios que obra en los corazones de tus hijos, Padre amado. Gracias, papito, por este tiempo que vamos a pasar expuestos a tu palabra, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Bien, entonces la palabra para hoy día es creer para vivir. Y vamos a ver, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47, que precisamente eso es lo que dice el Señor Jesús. Dice: de cierto os digo, y como siempre lo repito, y una vez más, cada vez que encontramos de cierto, es porque lo que viene es algo muy importante para nuestras vidas. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, creer en Jesucristo trae vida y vida eterna. Pero ¿es creer en algo o creer en alguien? La palabra es bien clara. Dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, creer en alguien. Creer en aquel que declaró en Juan 14:6 que era el camino, la verdad y la vida. Pero el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, encontramos en el capítulo 5, versículo 12, una verdad que se confirma en nuestras vidas. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y no es cualquier vida, es vida abundante, es vida sobrenatural. Es voluntad de Dios que creamos en Jesucristo. Y volvemos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 6. En el versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, está hablando el Señor Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y es que también es la voluntad de Dios que nosotros creamos en un solo nombre. Hechos 4:12 nos dice: y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual tengamos salvación. Entonces, solo en Jesucristo, vuelvo a repetir, solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Y es voluntad de Dios que sea así. Juan 3:16, una cita que muchas veces la mencionamos, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió o dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, era voluntad de Dios darnos a su Hijo unigénito. Y esto nos lleva a meditar sobre
lo importante para nuestras vidas es no creer en algo, sino creer en alguien. Y nosotros estamos creyendo en Jesucristo, que esa es la voluntad de Dios. Y Hebreos 11:6, otra cita también conocidísima, la única forma de poder agradar a Dios es mediante la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que le busca debe de creer en Él. Dice, porque tenemos que creer para buscar. No se me ocurre que nosotros busquemos a Dios sin creer en Él. Entonces, agradamos a Dios con nuestra fe. Y esa fe no es nuestra, sino es un regalo, es el don de Dios para que nosotros recibamos del Padre todo lo que Él tiene previsto para nosotros en Cristo Jesús. Y vamos a Juan capítulo 13, versículo 31. Esto es muy, muy importante que nosotros sepamos. Hermanos, cuando no se conoce a Cristo es imposible comprender las Escrituras. Ya lo había dicho Martín Lutero. Pero, ¿cómo es que nosotros conocemos al Señor Jesús? Escudriñando las Escrituras. Antes que continuemos, vayamos a Juan 5:39 para no perdernos esa cita. Hablando el Señor Jesús con los judíos, les dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, por eso es que nosotros no solamente leemos, sino estudiamos la Biblia para profundizar en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estaba buscando la cita de Juan 13, versículo 31. Y miren qué es lo que dice. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, cuando hubo salido de la última cena, ¿cierto? Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz, nosotros también estamos glorificando al Padre, porque fue voluntad de Dios Padre que nosotros recibiéramos a su Hijo como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Ahora, hermanos, nuestra vida de fe es como una carrera, es la carrera del cristiano. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículos 1-2, porque el autor de Hebreos compara la vida de fe que tenemos cada uno con una carrera en el estadio. Vamos a ver la cita de Hebreos 12, 1-2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, decíamos que el autor de Hebreos compara la vida nuestra, la vida de fe, con una carrera que tenemos que correr, y para ello pone un escenario, el estadio, una costumbre de la cultura griega, ¿no? De ahí vienen las Olimpiadas, y muchas veces vamos a encontrar que ponen como ejemplo de nuestra carrera eso, correr en nuestra vida de fe hasta alcanzar la meta. Pero, ¿qué cosa hay en un estadio? En un estadio hay espectadores, hay testigos.
Y cuando comienza diciendo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, está hablando de los héroes de la fe que los vemos, los encontramos en Hebreos 11, o sea, un capítulo antes. Esos testigos, esos héroes de la fe, nos inspiran y alientan con su ejemplo. Luego dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, tenemos que despojarnos de todo peso para correr ligeritos, ¿no? A nadie se le ocurre correr con una mochila, con casaca, con zapatos, ¿no? Entonces, dice, por eso dice, despojémonos de todo peso, dejemos esa mochila pesada de nuestra vida y entregámosla al Señor. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, quiere decir que esta carrera no es una carrera de 100 metros, no es una carrera corta, es una carrera de largo aliento. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo respecto a esta carrera de largo aliento. Hechos 20, versículo 24. En su discurso de despedida en Mileto, va a decir lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces para Pablo no fue una carrera de 100 metros, fue una carrera donde él entregó su propia vida y con paciencia, con gozo en el Señor, y cumplió el objetivo de ese ministerio que Dios le había dado por misericordia. Entonces, por tanto, debemos ser pacientes. Pero seguimos viendo Hebreos 12, 1. Ahora, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. O sea, nuestra mirada tiene que estar siempre en Jesús. En esa carrera que nosotros estamos corriendo, siempre tenemos que estar mirando al Señor. Que no nos pase lo que le pasó a Pedro, cuando Jesús le pide que salga de su barca y que camine hacia él por las aguas. Iba muy bien Pedro, hasta que miró las circunstancias. Le entró primero duda, después temor, y se hundió. Y el Señor tuvo que sacarlo de un brazo. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Puesto los ojos en Jesús. Pedro no tenía que sacar los ojos del Señor Jesús. Y nosotros tampoco. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Con Él comienza la fe y con Él se termina gloriosamente esa fe que sirve para vivir en la tierra y para poder recibir todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Dice Pablo a los filipenses, desde el Filipenses, sí, capítulo 1, versículo 6, no 16, 6. Desde el 3 vamos a leer. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese día de Jesucristo es el día del juicio,
que para el caso nosotros no vamos a ir a juicio. Entonces, Dios, por medio de Jesucristo, sigue obrando en nuestras vidas. Por medio del Espíritu Santo nos sigue santificando. Por medio del Espíritu de Cristo seguimos siendo perfeccionados. Seguimos en el capítulo 12 de Hebreos, escudriñando precisamente lo que el Señor Jesús les decía a los judíos, porque esa es la manera de estudiar la palabra. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermanos, dejemos aclarado algo. La cruz no fue motivo de gozo para el Señor Jesús, sino lo que vio más allá del horror de la cruz. ¿Qué cosa vio más allá del horror de la cruz que tuvo que soportar? Nos vio salvos, nos vio recibiendo vida eterna, ¿no? Entonces, seguimos avanzando. Menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza, fue crucificado desnudo y todo el mundo se burlaba de él y todo el mundo se reía de él, ¿no? Entonces, Jesucristo menospreció el oprobio y resistió por ti y por mí, ¿no es cierto? Y eso también debe ser inspiración para nuestras vidas. Muchas veces pasamos por circunstancias difíciles y tenemos que acordarnos en esos momentos que Jesucristo sufrió mucho más, siendo inocente, ¿no es cierto? Y terminamos. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, terminó su trabajo, terminó su obra. Tetelestai, consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Para nosotros, solo creer en Él. Por eso que Él, terminada su obra, se sentó a la diestra de Dios Padre. Pero una buena noticia, y nosotros con Él. Efesios 2:6. Efesios 2:6. Dice la palabra, desde el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por obras, sino por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí cabe una reflexión, hermanos. Dice Primera de Corintios 9, 24, 25, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Es la pregunta. Y agrega a continuación, corred de tal manera que lo obtengáis. Y tenemos que ser perseverantes. Y tenemos que tener una fe siempre creciente. Tenemos que vivir todos los días, todas las horas y todos los minutos, todos los segundos, creyendo en Jesucristo y puesto nuestros ojos en Él. Porque puestos nuestros ojos en Jesús, nos va a permitir correr confiados y seguros, hermanos. No como Pedro, lo encontramos en Mateo 14:31, que dudó y se hundió cuando el Señor Jesús lo invitó a que caminara por las aguas. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que le dijo? Bueno, le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, le dijo, ¿por qué dudaste? Vamos a ir ahí. Marcos 14:31. Dice,
Desde el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, ya andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, al ver las circunstancias, al ver los problemas, al ver las dificultades, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, nuestra fe tiene que ser siempre creciente, siempre. Y hermanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede pasar ni un solo día en que nosotros no le dediquemos tiempo a la palabra de Dios, que es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo. Entonces, sin desviar nuestra mirada a otras cosas o circunstancias. Porque si nosotros desviamos, sacamos los ojos de Jesús y los ponemos en otras cosas o otras circunstancias, vamos a tener tropiezos en la vida, hermanos. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, él no se sentía segurísimo, ya yo soy salvo, no. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Jesucristo. Entonces, esa es una carrera de largo aliento que tenemos que correrla todos los días, con paciencia, pero puestos los ojos en Jesús, para que ese correr sea un correr confiado y seguro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque nos amó hasta el extremo. Dio su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Gracias por Jesucristo. Él cumplió la obra que tú le encargaste de una forma perfecta, maravillosa, y su obra está terminada. Solo tenemos que creer en el Padre que nos amó desde la eternidad y nos amará por la eternidad, y en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos, que tengan un domingo sobrenatural. Y recordemos una vez más la cita para hoy día. Creer para vivir la encontramos en Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hasta el próximo mensaje, hermanos.